Capítulo 5. Bueno, antes de comenzar con el capítulo 5 quedó un punto importante de los últimos versículos del capítulo 4, que dice: al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. Esto era muy común en Jesús porque Jesús oraba mucho. Por eso los apóstoles que lo ven rezar, ¿cierto? Que lo ven en esta actitud y actividad permanente, le piden, ¿cierto? Señor, enséñanos a orar. Jesús se aparta constantemente a rezar. Quizá es una de las actividades que actualmente el ser humano más ha descuidado, ¿cierto? Incluso los mismos religiosos, ¿cierto? Los mismos religiosos a veces se les ve con poca disposición a la oración. Y de pronto ha habido un mal, ¿cierto? Que dice, no, que todo es oración. En parte sí y en parte no, ¿cierto? En parte sí porque oración, digamos, con todas nuestras acciones alabamos a Dios y eso es oración. Eh, de alguna manera también hay algunos que hacen algún tipo de presencia, de ejaculatoria para hacer presente a Dios durante el día. Pero eh, todo en nuestra vida está, por así decirlo, jerarquizado. Entonces, en la punta de la oración, ¿cierto? Está la Eucaristía, pero en la base, ¿cierto? De esta pirámide, vamos a decir, de esta jerarquía, en la base de esta jerarquía tiene que estar el tiempo, las horas que se pasan haciendo presencia y dialogando con Dios. Eso es lo principal, eso es la oración que Jesús tiene, ¿cierto? Que eh, se recoge, ¿cierto? Todo lo que está predicando y todo su anhelo, toda su esperanza, ¿cierto? En la oración, como todo ser humano, ¿cierto? Nosotros lo logramos ordenar, lo logramos sopesar, lo logramos valorar, decimos, esto estuvo muy bien, esto quizá todavía no, con esto me sentí bien, con esto me sentí mal, esto provocó cierto resultado, esto tuvo otras implicancias, ¿cierto? Se pondera y para eso se necesita tiempo. Y ese ejercicio, que puede ser solamente mental, ¿cierto? Se hace en presencia de Dios porque lo considera a Él, en toda esa valoración, en ese más y en ese menos, en ese recogimiento, se valora a Dios, su presencia, su voluntad, su querer, eh, incluso, o sea, más que eso, y sobre todo, ¿cierto? Y sobre todo el diálogo con Él. Capítulo 5. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores que habían bajado de ellas y estaban lavando las redes, subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Y varias cosas importantes porque varias cosas que destacar. Eh, Primero, la actitud como entusiasmante, ¿cierto? Es una actitud que no lo da todo, ¿cierto? Sino que se muestra, enseña, está con la gente, predica, la gente está expectante, quiere escucharlo, se acerca a él, lo sigue, multitudes, ¿cierto? Eh, y Jesús ya, o al menos ahí por lo menos, ¿cierto? Y en adelante se ve que no se engolosina con eso, ¿cierto? Podría quedarse ahí a que lo aclamaran, ¿cierto? Y que le hicieran rey inmediatamente, pero no se engolosina, entonces se sube a la, toma una distancia de la gente, ¿cierto? Para que, por así decirlo, nos entusiasmemos con su persona, ¿cierto? Si él fuera, entre comillas, ¿cierto?, demasiado generoso con su persona, eh, probablemente la gente se aburriría muy pronto también. Pero da un poco, solo da un poco para el entusiasmo,
para que la gente se enganche con su doctrina, con su enseñanza, y luego él se aparta. Y no vuelve, por ejemplo, en este momento él está predicando, ¿cierto? Y él no vuelve a la orilla, no dice que volviese a la orilla a despedir a la gente, muchas gracias por escucharme, pueden irse a sus casas, no, ¿cierto? Él predica y después que termina y en la misma barca le dice a Pedro que también es muy astuto el Señor, porque Pedro, imaginemos que viene siguiéndolo una multitud a Jesús que lo quiere escuchar, ¿cierto? Probablemente Pedro ya ubicaba, ¿cierto? Que había un personaje que estaba siendo famoso, ¿cierto? Que predicaba y que mucha gente lo estaba escuchando. También para Pedro tiene que haber sido muy impactante, ¿cierto? Que él haber estado en su labor y de pronto se acerca a este personaje que ya goza de fama, ¿cierto? De fama, porque hay otros que son pescadores, otros que viven cerca, que todos los conocen, pero no son famosos, ¿cierto? Son ubicables, pero no son famosos. En cambio Jesús tiene fama, ya lo sigue una multitud de personas. Entonces, de pronto que Pedro, ¿cierto? Que está en su labor cotidiana, su labor ordinaria, ¿cierto? Lo que seguramente hacía todos los días, varias veces al día, en la noche incluso, ¿cierto? Después de haber estado trabajando. Imaginemos el momento en el que Pedro está frustrado por esa noche. Imagínate haber salido a trabajar toda la noche, ¿cierto? Si salió a trabajar toda esa noche, si le puso el empeño toda la noche, tenía que haber estado muy necesitado también Pedro, ¿cierto? Para haber ido a pescar, haber estado toda la noche en esa labor, ¿cierto? A lo mejor alguno habría tirado la primera red, si no hubiese tenido necesidad, tira la primera red, ve que no sabe, bueno, se va para la casa. Probablemente Pedro estaba necesitando pronto el recurso. Y le va mal, está arreglando las redes y se acerca este personaje. Y no solamente que se acerca, que ya habría sido como algo desconcertante, ¿cierto? Yo estoy en mi frustración aquí lavando mis redes y ya verlo pasar ya conmueve, ¿cierto? ¿Qué habrá pensado Pedro? No sabemos en ese momento, ¿cierto? Pero se nos imagina, ¿cierto? En una actitud a lo mejor más negativa, haber dicho, mira, este está ahí predicando, le va bien y a mí nada. Y en eso, este mismo personaje le pide un favor. Esto también es muy por eso decía que Jesús es muy astuto, porque se dice que las personas que son capaces de... Una de las técnicas por las que las personas que se dedican, digamos, a gestionar, a convocar a otros, una de las herramientas que tienen es pedirle favores. Pedirle favores a las personas hacen favores por ellos. En general porque nadie se niega a un primer favor, en general nadie se niega a un primer favor. Y además está en el inconsciente que se hacen favores a personas que uno considera, digamos, que uno quiere. Entonces que Jesús le hubiese pedido este favor a Pedro, era un poco eso, como para entrar en una dinámica de amistad. Y Jesús le tiene un regalo a Pedro por ese favor, ¿cierto? No sé, a mí se me imagina que es como muy directo, ¿cierto? Le dice, oye, necesito esto, ¿me puedes poner un poquito en el agua para yo enseñar? Y Pedro, que ya está un poco conmovido por la escena, ¿cierto? Dice, bueno, si ya, ¿qué? Si ya perdí toda la noche trabajando, ¿qué más me da llevar a este señor un poco adentro del agua? Jesús termina de predicar y le dice, bueno, y vamos a pescar. Entonces imagínense la conmoción del corazón de Pedro, ¿cierto? Que está, imagínense, cansado de haber trabajado toda la noche, sin resultado, frustrado. Aparece este señor novedoso, ¿cierto? Que es como un famoso. Imaginemos que uno está así como en su vida y de pronto se cruza alguien famoso.
a uno lo despierta y a lo mejor por muy frustrado que esté, se alegra ese día, algo positivo pasa, a pesar de que a lo mejor incluso uno, no sé, yo creo que me pondría contento si viera pasar a Messi, por ejemplo, así, aunque yo no sé ni nada de él, pero sé que es famoso, digamos, y es muy querido, entonces si lo viera pasar, a pesar de yo estar, no sé, de estar haciendo clases, y lo viera pasar por el pasillo, me alegraría, ¿cierto? Eh, Creo que lo mismo le pasó a Pedro. Y más aún, él lo escucha predicar, porque yo pienso que a lo mejor Jesús estaba predicando ahí como con segunda intención para Pedro. Por eso él está queda después de la prédica, ¿cierto? Pedro después de la prédica queda herido, queda vulnerable, queda conquistado, por así decirlo, ¿cierto? Por eso después le responde, basta que tú lo dices, echaré las redes. Como diciendo, ya me ganaste, yo voy a hacer lo que tú quieras, aunque no entienda. ¿Sí? ¿Qué habrá escuchado Pedro en esa barca que logró convertirse al Señor en esa dinámica? Y más todavía, cuál tiene que haber sido como la sensación de Pedro, o sea, algo realmente extraordinario. Cuando después, voy a continuar leyendo, así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por seña a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. O sea, es un relato, pero redondo, es un acontecimiento para Pedro en este caso, ¿cierto? Pero redondo, redondo, redondo. Yo pienso, ustedes ojalá se imaginen las emociones que están ahí detrás de Pedro, ¿cierto? Que él eh, está, o sea, yo, no, ustedes no sé, pero yo estaría enojado, ¿cierto? De haber estado toda la noche trabajando y no conseguir nada. Después, en la mañana, me encuentro con este famoso, me pide un favor a mí, que no soy nada, y yo digo, bueno, sí. Después escucho lo que dice y eso que escucho resuena en mi vida, ¿cierto? Pedro, como les decía, tiene que haber quedado vulnerable, tiene que haber quedado disponible al Señor por esas palabras que escuchó, ¿cierto? Dentro de él pienso que decía, sí, tienes razón lo que estás diciendo. A lo mejor dice, tienes tanta razón que voy a cambiar, voy a hacer lo que tú quieras. Y ya con eso, ya que Jesús hubiese dicho, ya Pedro, vámonos de vuelta, yo creo que Pedro ya estaba listo, ya estaba dentro, ¿cierto? Eh, y luego viene esta pesca abundantísima que Pedro creía pero no esperaba, ¿cierto? Voy a hacer lo que dices tú, pero porque me conquistaste el corazón lo voy a hacer, pero no, ya, yo sé que soy pescador, yo sé que no va a sacar nada, ¿cierto? Porque si yo, pescador, que estuve toda la noche y no saqué nada, no voy a meterme otra vez y va a seguir en lo mismo, ¿cierto? Llevo toda mi vida de pescado, sé que si voy de nuevo ahora a la mar no me va a dar nada. Al lago, ¿cierto? De lo mismo. Eh, y Pedro, imagínense cómo se sentía en ese momento cuando, después de todo lo que le estaba pasando en esas pocas horas, saca una pesca próspera, abundante, ¿cierto? Tanto que tienen que pedir ayuda. También hay una simbología detrás de esto porque siempre la barca representó durante muchos siglos, pienso que en buena parte de la facción católica ortodoxa también representa la barca a la iglesia, ¿cierto? La barca y Pedro, ¿cierto? Son simbologías muy eclesiásticas, ¿cierto? Representan a la iglesia. Por eso Jesús después le va a decir, sígueme y te haré pescador de hombres, le va a decir a Pedro, ¿cierto? Eh,
imagínense, son muchos, ¿cierto? Muchos los que van a creer. Esa es la simbología que está detrás. Está en la abundancia de creyentes que hay que pedir ayuda incluso. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Es un... que bien lo representa el evangelista, ¿cierto? Apártate de mí, Señor. Que Pedro está totalmente conmovido, está totalmente desestabilizado, ¿cierto? Fue golpeado. Es como la conversión vamos a decir, la conversión de Pedro. Debería ponerse aquí. Aquí dice vocación de los 4 primeros discípulos, pero debería decirse conversión de Pedro, debería decirse. Así como a San Pablo lo botó, ¿cierto? Se dice que lo botó del caballo y lo dejó ciego. Y esa es la conversión de San Pablo. Bueno, yo creo que esta es la conversión de San Pedro, ¿cierto? Conmovido, tan rápido, ¿cierto? Por eso Pedro es el primero de todos sus hermanos apóstoles, porque probablemente Pedro es el más simple y quizá el más pequeño. Acuérdense que a Dios le gusta gloriarse en los más pequeños, en los más simples, para que ahí luce su grandeza, ahí luce su poder, su gloria, en el pequeño. Y Pedro escoge, o sea, Jesús escoge al más pequeño, probablemente. Y esto le bastó a Pedro para convertirse, ¿cierto? En general los apóstoles son personas muy simples, ¿cierto? Después vemos el caso de Bartolomé, si no me equivoco, que se convierte al Señor porque le dice que estaba debajo de la higuera. Ese ya es más terrible. Pero aquí queda impactado, ¿cierto? Queda impactado Pedro y no haya nada más que hacer que tirarse a los pies del Señor, reconocerlo como el Señor, ¿cierto? Porque le dice: aléjate de mí, Señor, ¿cierto? Está reconociendo que es Dios, no es un simple ser humano. Al decirle Señor lo reconoce, pero también es una oración directa a Dios, ¿cierto? Pedro está reconociendo que Jesús, que Dios está presente en Jesús, ¿cierto? Que Dios lo está hablándole a él, a Pedro, por medio de Jesús. Lo reconoce también en la persona de Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierras las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Un relato y encuentro fantástico. Un relato redondo. Eh, ¿Por qué? Porque después que sacan todos estos peces, ¿cierto? Pedro, digamos, se convierte. Y Pedro, no sé, una actitud tan humana pienso que habría sido, gracias Señor, ahora voy a vender esto. Voy a sacar los frutos que tú mismo me diste, y se los voy a llevar a mi familia, voy a compartir estos frutos con ellos y ya no voy a tener que pescar en un buen tiempo más, porque con todo esto que pesqué ahora lo voy a vender y me voy a hacer una buena platita. Y después que dice, llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. No importó nada, ¿cierto? No importaron nada esa cantidad ingente de peces. Importaba Jesús, el Señor.
Eso importaba.